El tema: el justo y el que no lo es. El Salmo número 1, en sus 3 primeros versículos, nos presenta algunas cualidades propias de la persona integral, justa, honesta. ¿Y a qué se asemeja? Su texto es el siguiente, comillas: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Salmo 1, 1-3. Repito el primer versículo: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Cierro comillas. En efecto, es dichosa la persona que no se deja aconsejar por quienes simplemente lo rodean, a menos que se les conozca muy bien su integridad, su moral, su manera de ser, su comportamiento, sus opiniones, etc. Ya sean compañeros de trabajo, vecinos, algún conocido o supuestos amigos, pues generalmente tales consejos no son buenos y por lo tanto llevan por un camino equivocado a quien los escucha y los pone en práctica. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos. En consecuencia, debemos ser conscientes de con quién hablamos y de qué hablamos, para, según el caso, no perder el tiempo. Entonces lo fundamental es no involucrarnos en charlas que nada edifican, no mezclarnos en burlas, en críticas, en murmuraciones, ni en comentarios malintencionados contra alguien, mucho menos pedirles consejos. Es feliz quien no practica el pecado ni participa de las cosas que hacen los pecadores. Y si por algún motivo comete algún pecado, se arrepiente porque quiere alejarse del mal y agradar a Dios. El segundo versículo del Salmo 1 dice de los justos, comillas, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche, cierro comillas. Meditar en la palabra de Dios nos da mejor comprensión de lo que Él espera de cada uno de nosotros y de lo que Él quiere para cada persona. Es como una guía. La Biblia dice, comillas, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Santiago 4:8. Solo acercándonos a Dios y teniendo una interacción real con Él, podemos a su vez obtener la obra del Espíritu Santo. Esto es necesario porque las personas, los sucesos, los quehaceres del día a día y las cosas del mundo perturban fácilmente en nuestro corazón y en nuestra mente y nos impide mantener una verdadera relación con Dios. El propósito de la meditación es la obediencia a la palabra de Dios, que produce prosperidad y éxito ante Él. Entonces debemos constantemente referirnos a la palabra de Dios como regla de nuestras acciones y fuente de nuestro consuelo. Además, tenerla en nuestros pensamientos noche y día. La persona justa es aquella que tiene su delicia en la ley de Dios. En la Biblia aparece lo que Dios le dijo a Josué después de la muerte de Moisés, comillas, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Josué 1:8. El versículo 3 agrega a los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burladores,
que, comillas, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperarán en todo lo que hacen. Quiere decir que cuando estemos pasando por sufrimientos, estaremos plantados tan firmemente que podremos soportar esas pruebas y aún así dar frutos. El árbol plantado del que aquí se habla está saciado del flujo constante de agua. De la misma manera, la gracia de Dios que se derrama en nosotros es el sustento de toda nuestra existencia. Hace que crezcamos y nos afirma en su palabra para fortalecernos y dar fruto. La expresión prosperarán en todo lo que hacen no se refiere a la prosperidad que conoce el mundo, sino que la prosperidad de que habla es en base a la relación y el cuidado que tiene Dios sobre sus criaturas. Tampoco supone inmunidad al fracaso o a las dificultades, ni nos garantiza salud y prosperidad. La prosperidad que se menciona se refiere a que cuando aplicamos la sabiduría de Dios a nuestra vida, el fruto será bueno. Así como un árbol absorbe el agua y produce fruto, nosotros debemos absorber la palabra de Dios para producir acciones que honren al Señor y alcanzar logros que valgan la pena. En contraste con los que no cumplen los requisitos ya mencionados, dice la Biblia, comillas, en cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Cierro comillas. Salmo 1, versículos 4 a 6. Se concluye: Dios ofrece su perdón y sus bendiciones a quien se arrepiente y no deja sin castigo a quien ama el pecado. Mejora tu comprensión de la palabra a través de la meditación. Así conseguirás la sabiduría que necesitas para enfrentar tiempos de oscuridad espiritual. Amén. Que Dios nos bendiga.